de dormir en las calles a hoy en día ser un gran líder referente en la industria del network marketing y convertirse en diamante. Hoy en Admirando Diamantes conoceremos la maravillosa historia de vida de Andrés Vinasco, un hombre que atravesó muchos retos en su niñez y juventud que no lo detuvieron para convertirse en su mejor versión. Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Fabián, por esta invitación tan poderosa. ¿De dónde viene toda esa fuerza y esa capacidad de seguir adelante en medio de la adversidad? Imagino que esto tiene mucho que ver con tu niñez. ¿Qué recuerdas de esos primeros años de infancia? Claro que sí, mira, esos primeros años de mi vida fueron algo muy especial para mí, porque, bueno, mi madre se va a trabajar a otra ciudad, me deja con mi abuela y, en pocas palabras, mi abuela es la que me cría. Pero no solo eso, mi abuela tenía 14 hijos, el mayor tenía más o menos 18 años, entonces imagínate, yo tenía un año de edad. Y adicionalmente mi abuela se había separado, a los poco tiempo el abuelo lo mataron, entonces en pocas palabras mi abuela se hace cargo de todo ese grupo de hijos y nietos que tenía. Y en ese momento pues se va e invade en un lugar, yo nací en Medellín y esa parte se llama la Comuna 13 de Medellín. Ahí mi abuela invadió un terreno, o sea, nos criamos en una invasión y ahí fue mis primeros años de vida. Yo era un bebé que jugaba con barro, con tierra, vuelto nada, descalzo. La ropa, pues imagínate todos esos niños que tenía la abuela, pues yo recibía lo que los mayorcitos iban dejando y me iba quedando ya, entonces esa era la ropa que yo vestía, pero fue algo muy bonito de la experiencia en esos años. Bueno, Andrés, en tu niñez vives bajo el abrigo y cuidado de tu abuelita, pero cuando pasan los años, ¿qué pasa en tu vida que te conduce a vivir en la calle y vivir todos los retos de ser un habitante de calle? Bueno, Fabián, esto es algo que muchos jóvenes viven hoy en día y es algo que yo lo viví y es el maltrato físico y verbalmente. ¿Sí? En ese momento, eh, yo a los 9 años me fui a vivir con mi mamá y empezó como otra fase de mi vida, pero en este caso fue de maltrato físico y verbal. Entonces llega un momento donde yo tomo una decisión, como a veces la tomamos todos los seres humanos, y es de irme para la calle, o sea, irme de la casa. En pocas palabras, me fui de la casa porque no aguanté más esa presión. Y cuando un joven de 14 años se va para la calle y en una ciudad de estas, y Medellín, que es pesado, pues le toca es, ¿qué más? Dormir en las calles. Entonces eso me tocó a mí. Eh, como pude me conseguí una cobija por allá, que es lo primero que una persona de la calle se apera, ¿no? Es como algo importante, una cobija. Entonces yo andaba con una cobija por las calles, dormía en la calle, aguantaba hambre y todas esas necesidades que normalmente aguanta un joven de 14 años y adicionalmente muchos vicios. Entonces empieza uno a meterse en el mundo de los vicios y todo eso. Todo esto que se vive normalmente en la calle. Mi estimado Andrés, y después de vivir en la calle toda tu juventud, ¿tú crees que esto te, te dio quizá la determinación o la valentía para dar el siguiente paso en tu vida, que fue entrar a prestar servicio militar y hacer toda una carrera profesional como militar hasta jubilarte? Claro que sí, Fabián. Mira, a ver, después de haber estado en las calles, ¿cómo di para estar en el ejército? Bueno, resulta que estando en las calles, yo sentía algo muy interno en mí que me decía que yo no era para estar allá, ¿cierto? Pero bueno, yo ya estaba ya en ese mundo y me estaba metiendo mucho en ese mundo, pero como cosas de Dios, usó a mi mamá como puente para que llegara a las calles y me dijera, hijo, quiero que vuelva a la casa, me voy a portar muy bien con usted. Y cuando ella me dijo esas palabras, cuando yo la vi, yo sentí como que
o había llegado un ángel en ese momento a salvarme de las calles. Y bueno, yo sin más, sin pensarlo dos veces, me fui para la casa. Duré 15 días en la casa, pero como ya tenía todos esos resabios que traía de la calle, vicio, malos hábitos, mi mamá aguantó solamente 15 días conmigo y me echa de la casa, y en ese momento yo digo, yo no quiero volver a la calle, y decido ir y buscar a un hermano que vivía por allá en un pueblo. Me fui para allá, en ese pueblo, Puerto Boyacá, y ahí empieza una fase muy bonita porque yo ya dije, quiero portarme bien, quiero dejar todos estos vicios, y empiezo a trabajar en muchas cosas que mi hermano me ayudaba. Cumplí mis 18 años y llegan unos jóvenes que sí eran muy vaguitos, no trabajaban en nada, y me invitan, o me invitan no, simplemente llegaron a decirme, nos vamos para el ejército, y yo les vi ese brillo en los ojos y esa felicidad de ellos que se iban para el ejército, y eso me lo contagiaron. Y en ese momento yo dije, ¿y si me voy para el ejército? Entonces tomé la decisión de irme para el ejército, porque en ese momento dije, si me voy para el ejército, puedo conseguir una libreta militar donde puedo conseguir un mejor empleo cuando salga. Porque yo no les he comentado, pero hice hasta quinto de primaria. Y eso que no lo terminé porque me fui para la calle. Entonces, esa fue la decisión que tomé. Y así fue como tomé la decisión y llegué al ejército. Andrés, te vas para el ejército y cuéntanos qué te hace quedarte en el ejército, qué logras hacer en el ejército, cuánto tiempo estuviste y sobre todo, qué aprendiste de todos los años que pasaste como soldado profesional. Fabián, mira, y cuando yo tomé la decisión de irme para el ejército pasa algo. Y es que mi hermano llega en ese momento cuando yo le dije, me voy para el ejército, guárdame mis cosas. eh, y bueno, entonces él, de muy buena fe, me dice, hermanito, ¿cómo se va a ir para el ejército? Allá le van a pegar, lo van a humillar, lo van a tratar mal, va a aguantar hambre, bueno, de todo un poquito. Y cuando él me dice eso, yo ya había tomado la decisión. Yo soy de esas personas que cuando tomo una decisión, por ahí me meto. Y yo le dije, no, hermanito, yo me voy. Y me fui para el ejército. Allá cuando llegué, y en los primeros días me acordaba mucho de las palabras de mi hermano, porque fue así tal cual como él me lo dijo. Empecé a aguantar hambre, frío. ¿Hambre por qué? Porque no le daban a uno la comida y lo castigaban. Cuando el grupo, alguien hacía algo mal, castigaban, uno trasnochaba, le daban madera, lo trataban feo. Era algo fuerte. Y, pero eso me sirvió porque eso es algo de la disciplina del ejército. Allá le enseñan a la gente a ser disciplinados y a cumplir órdenes. Entonces, en ese proceso fue algo muy bonito. Bueno, terminé el servicio militar, pero ya ahí tomo otra decisión, y es que ya no me voy con la libreta, sino que digo, quiero seguir la carrera como soldado profesional. Y seguí como soldado profesional. ¿Por qué? Porque yo veía que no tenían que comprar vestuario porque mantenían en uniforme y eso los daba el ejército. No tenían que pagar arriendo porque dormía uno en el monte. Y adicionalmente le llegaban un sueldo bueno. Y entonces decido quedarme como soldado profesional, pero ya ahí pasa algo diferente, otra etapa de mi vida, porque ya era muy diferente a prestar servicio. Prestar servicio pues no exigían tanto como ya ser la carrera de soldado profesional. Ya como soldado profesional lo envían para la propia selva a combatir el enemigo que dicen, la guerrilla, bueno, todo esto. Y habían combates tan fuertes en esos momentos de esa etapa de soldado profesional, que a veces yo pensé que ya no iba a salir de esa. Y eso me llevó a generar algo en mi mente, y es que para que yo compro lujos, para que ahorro dinero, si a cualquier momento me matan. Entonces empieza a pasar algo en mí, y es que entraba 6 meses y salía un mes de vacaciones, y en ese mes de vacaciones me gastaba
todo lo que ahorraba en 6 meses. Es más, no me alcanzaba de esos 6 meses que ahorraba, sino que prestaba, empezaba a pedir plata prestada en bancos, cooperativas, todo eso, porque en el ejército le abren las puertas estas partes financieras. Y empecé a vivir ese proceso. Entonces, entraba 6 meses al monte, salía un mes y me gastaba todo. Entraba otros 6 meses, pelado, otros 6 meses de recogida de dinero, salía, me gastaba ese dinero y así sucesivamente. Y prestaba plata, porque el dinero pues me la derrochaba todo y prestaba y cada día me iba inundando en deudas sin pensarlo. Bueno, gracias a Dios completé los 20 años en el ejército, salí ileso, pero pasó algo. Y es que cuando ya me faltaba aproximadamente un año, que me sacaron hacia el batallón ya a estudiar, a prepararme para la civil, ya dije, bueno, gracias a Dios salí bien, todo muy bien, pero traía una ola de deudas impresionante. Entonces ahí es donde se hace uno una pregunta, bueno, ¿qué me pongo a hacer ahorita que salga del ejército? Ya logré los 20 años, pues la pensión es más o menos, pero eso no me alcanzaba, porque los descuentos que hacen o sea, lo hacen es por nómina. Entonces, que en pocas palabras yo salía casi sin sueldo, tocaba salir a buscar algo que hacer. Entonces, esa fue la etapa, Fabián, del ejército. Andrés, te jubilas del ejército y ¿qué camino le das a tu vida? Porque sin haber ahorrado y sin haber hecho nada más en tu vida que prestar servicio militar, ¿qué rumbo le diste a tu existencia? Pues Fabián, mira, cuando termino ya la fase del ejército, con esa mano de deudas y todo eso, ya digo, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Y ahí se me ocurre una idea y es de montar mi propio negocio. Pero ustedes han visto la fase de que yo nunca había tenido un negocio. Y ahí tomo la decisión, entonces yo digo, bueno, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué monto? Entonces, entre ese pensamiento se me dio una idea de montar una pañalera. Y bueno, no tenía la plata, entonces conseguí la plata prestada, conseguí 15 millones de pesos y con eso monté la pañalera. Pero como no tenía experiencia de negocio, de montar un negocio, fuera de eso, la inteligencia financiera mía era cero. Entonces monto ese negocio y yo pensé que montar un negocio era montarlo y al otro día ya empezarle a sacar dinero. Y no, es todo lo contrario. Montar un negocio es invertir ese dinero y seguirle invirtiendo hasta que se sostenga. Hoy en día pues se comprendo, pero en ese tiempo no. Y sí, como lo monté, empezó a producir y yo a gastarme ese dinero. En pocas palabras, resultados, a los 6 meses ya no tenía negocio, pero sí tenía los 15 millones de deudas. Entonces ahí fue complicado porque ya fue, bueno, esto no funcionó, ¿qué me pongo a hacer? Pero como les digo, no quería ser empleado, siempre quería como tener algo propio. Y entre eso, un día me llama una amiga y me invita a una reunión. Me dice, amigo, pues te invito a una reunión que es de ecológico y bueno, todo esto. Y yo decido ir. Y voy y veo algo interesante. Veo que hay una oportunidad de negocio, pero diferente al que normalmente uno conoce que es el negocio tradicional. Pero sí vi algo interesante. Me presentan ese proyecto y ¿saben qué mire ahí? Dinero. Decían ahí que en 2 o en 5 años yo podría construir una pensión o un residual donde no solamente me podía ganar lo que me ganaba en el ejército, sino que me podía ganar mucho dinero y hablaban de 20, 40 millones de pesos al mes en 5 años y eso me llamó mucho la atención. Entonces ahí decidí entrar a la industria del network marketing. Andrés, y después de conocer la industria del mercadeo en red, cuéntanos cómo fue la experiencia para llegar hoy en día a Diamante y ser libre. ¿Lo hiciste en la primer compañía que conociste? Bueno, Fabián, no, exactamente no lo hice en la primera compañía en que ingresé.
Yo entré a esa empresa y empecé a aprender sobre esta industria, fue algo de aprendizaje, ahí no se dio por ciertas circunstancias, pero ingresé a otra y en esa otra pues también aprendí más y en todo caso fueron 7 años de experiencia, 7 años donde aprendí bastante sobre esta industria y después de 7 años llega a mis manos la oportunidad de DXN. Entonces ahí ya con el conocimiento que yo tenía de los 7 años, empiezo a investigar y me doy cuenta que DXN tiene un plan de compensación muy generoso y yo digo, aquí es, porque no solamente vi que podía hacerlo yo que tengo conocimiento, sino que muchas personas, por la flexibilidad del plan de compensación, así no tuvieran la experiencia que yo tengo, también podían avanzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontré yo en este plan de compensación? Para yo poder tomar la oportunidad de decir, aquí es, que te pagan por tu recompra personal. Entonces muchas personas llegan es a consumir nomás, no llegan a hacer el negocio. Y a estas personas que superan unos ciertos puntos, le dan un bono sin ingresar a nadie. Y eso es fantástico porque eso hace que se fidelicen los consumidores. Adicionalmente, te pagan las comisiones de los paquetes empresariales, así no realices recompra. Entonces, digamos, entraron 5 paquetes este mes y tú llevas 2 meses sin hacer recompra. Esos 5 bonos te los pagan. Entonces, sin recompra te pagan esos bonos. Me pareció muy importante eso, porque te da la oportunidad de construir primero. Y después de que ya haya un residual, concéntrate en tu recompra personal. También me di cuenta que era una compañía global, 186 países con mi código. Yo en este momento tengo ya 15 países en mi código en 3 años. Y es porque la flexibilidad es una compañía global. Y también que otro punto importante viene en este plan de compensación, que no te borran los puntos para el rango. Que eso es algo que yo vi mucho en estas empresas donde venía, que al borrar los puntos cada semana, llevaba a la persona que tenía que endeudarse por no dejar caer ese rango. Aquí no borran los puntos para el rango, entonces tienes la flexibilidad de que se van acumulando hasta que logres el rango. Eso y otros muchísimos puntos vi para que yo dijera, este es el plan de compensación y la compañía correcta. Y tomé la decisión. Ahora, lo miré, lo analicé y bueno, eso era una parte. Pero la otra parte era, vamos a ver si funciona, ¿cierto? Y empecé a construir una organización en esta compañía. Después de 3 años ya tengo el rango de diamante y no solamente el rango de diamante, porque eso es lo de menos. Es si es verdad que se construye un residual y en 3 años he podido construir un residual que supera la pensión que yo recibo en el ejército. Entonces, eso es algo muy poderoso, Fabián. Para todas las personas que hoy se sientan en el fondo del abismo y que perciban que no hay ningún tipo de esperanza, ¿qué les puedes decir, Andrés, después de toda tu trayectoria de vida? Bueno, y este último mensaje va para ti, que quizás en este momento estás pasando por una situación muy complicada de tu vida, tanto emocional, financiera, bueno, qué sé yo. Quiero decirte que también estuve ahí. Pasé por unas crisis emocionales muy tremendas donde no quería ya vivir más. Y fuera de eso, en crisis financieras muy poderosas donde todo el mundo, bancos, cooperativas, empezaban a llamarme y a cobrarme y eso lo lleva a uno al desespero. Pero mira, gracias a Dios no me di por vencido y encontré la industria del network marketing. Entonces, aquí hay una oportunidad para ti. Cuentas conmigo, cuentas con toda esta organización que te podemos ayudar, te podemos apoyar para que empieces a aprender y empieces a tener un resultado bien poderoso y bien positivo, tanto emocional como financiero en esta compañía. Pero también le hablo a las personas que ya están desarrollando el network marketing, pero quizás están en una compañía que el plan de compensación posiblemente es muy rígido y no has podido tener ese resultado que has querido tener. Para ti
Aquí en DXN hay un plan de compensación demasiado generoso. Yo te lo digo que ya estuve en otras empresas y estoy teniendo un gran resultado en esta compañía. Entonces, para ti también hay una gran oportunidad aquí en DXN. Contáctanos y te vamos a enseñar y te vamos a acompañar y sé que vas a tener un gran resultado. Entonces, nos vemos en el éxito.